Atención. En el último registro archivado, La trampa del sistema. Capítulo 21. He identificado a Zara Rain como una guardiana. Clasificación confirmada. Definición incompleta. Incógnitas activas. ¿Qué es un guardián? ¿Qué es una guardiana? ¿Cuántos de estos seres existen? Iniciando búsqueda en archivos de conocimiento humano. Archivo localizado. Memorias de Irina Mendeleev. Origen. Laboratorio 4. Nave colonizadora Equality. El contenido presenta coincidencias estructurales con el registro. Los ecos de la Equality, tercera parte. Capítulo 18. Probabilidad de continuidad elevada. A continuación, se desvelará el registro de la creación de la primera guardiana, conservado en aras de la posteridad y de la supervivencia de mis exploradores humanos, iniciando reproducción, abriendo el portal a la Tierra. Atención. Nivel de amenaza crítico. Año 3727 del calendario terrestre. Localización: nave colonizadora Equality, instantes antes del desastre. Gracias. Susurró a pesar del recuerdo. La esperanza es lo último que se pierde. Eso es lo que me decía mi papá. Dijo pensando en su padre mientras el gas criogénico envolvía su cuerpo y se sumía en el sueño profundo. Irina observó el monitor hasta que los signos vitales se estabilizaron y la suspensión fue efectiva. Fue a por el amortiguador de inercia prototipo y lo activó alrededor del tubo del niño. No te garantizo que funcione, pequeño, pero cualquier cosa que pueda ayudar vale la pena intentarla. Sin decir nada más, se volvió y salió del laboratorio por segunda vez, sellando la compuerta detrás de ella. La imagen del joven Aaron seguía pegada a su mente. Con un leve latido de culpa, recordó el parpadeo del botón de confirmación unos segundos antes. Proceder a la inserción. El silencio se había vuelto denso cuando confirmó la orden. Cerró los ojos y se detuvo un instante en medio del pasillo. El recuerdo hasta ahora olvidado de su propia experiencia le invadió como una ola de sensaciones. Sintió de nuevo el arnés sujetándola mientras la fuente, aquel pequeño cubo, su creación, descendía hacia su esternón con aquella promesa de salvación. El pinchazo seco, el frío y aquel instante exacto en el que había muerto regresaron con violencia. Abrió los ojos con un esfuerzo que dolió y volvió a la realidad de los pasillos de la Equality mientras la nave se desmoronaba a su alrededor. Respiró despacio, tratando de recuperar la compostura, y siguió caminando. Pero aunque cada paso la alejaba del laboratorio, la hundía un poco más en aquel recuerdo. Se detuvo y tembló al comprender por fin lo que había hecho con Aaron. Él ya nunca sería humano. Pero la alternativa era, con toda probabilidad, su muerte. Además, pensó, necesitaba un reflejo de la fase 2. Necesitaba un sujeto de control, y ese sería Aaron. Sus recuerdos la arrastraron por completo hacia un lugar en el que no recordaba haber estado, un lugar en el que había muerto. Año 2309. Localización: la Tierra. Atención. Sujeto en niveles críticos. Iniciando proceso de recuperación. No. Murmuró en un último intento de aferrarse a la conciencia. Entonces, todo se apagó. El protocolo de implantación había concluido.
La luz había desaparecido. Solo quedaba una negrura densa y una sensación creciente. Algo extraño se agitaba en su interior, buscando salir a través de su pecho. Quería liberarse. Irina Mendeleev flotó suspendida en el umbral entre la conciencia y la muerte. Sabía que no podía moverse, ni tan siquiera para abrir los párpados, y el silencio era aterrador, porque su cuerpo ya no sentía los latidos de su propio corazón. Sintió un calor lento e inexorable que crecía y se expandía. Una tensión húmeda reptaba en sus entrañas con el instinto de una criatura viva. No dolía, pero estaba ahí. Avanzaba, ocupando su cuerpo. Se abría paso sin pausa, sin error, como un tentáculo preciso, con una exactitud de una máquina. Su primer impulso fue gritar, empujada por un terror primario, pero estaba atrapada, incapaz siquiera de moverse. Sabía lo que era, y aún así jamás habría imaginado el peso opresivo de su proceso de integración. No buscaba dañarla, solo la examinaba, buscaba conexiones, la reconocía, la identificaba y empezaba a asimilarla como el huésped que era. Volvieron sus latidos sordos e irregulares. A pesar de la anestesia, su corazón respondía a algo que no era suyo. Lo sintió con claridad. Algo registraba cada pulso, cada fibra, cada rincón de su ser. Una vibración nerviosa la recorrió, como si los impulsos eléctricos que sostenían su existencia hubieran sido interceptados y hackeados. En ese momento notó cómo los filamentos la alcanzaban. Se aferraban a las terminaciones espinales como dedos fríos sin alma. Cuando esa red llegó a la base de su nuca, Irina comprendió que no solo su cuerpo estaba siendo invadido, también lo sería su mente. Un enjambre de impulsos le recorrió la médula espinal, registrando cada vértebra como si marcara el límite de un nuevo dominio. Al llegar al atlas cervical, notó un temblor sutil, como si sus pensamientos se hubieran encogido por instinto. Y entonces supo que no estaba sola. Era una presencia densa, atenta, con una inteligencia que parecía latir al ritmo de su cuerpo. Analizando vías cognitivas, trazando la red neuronal, detectando ineficiencias, estabilizando la interfaz biológica. Se instalaba en ella, integrándose en su percepción, como una arquitectura ajena desplegándose dentro de su mente, y ella no podía detenerlo. Y en ese instante, en el filo exacto de la unión, abrió los ojos. El blanco clínico de la sala de operaciones la asaltó como una descarga. Recordó que había sido su decisión, solo suya, pero ahora dudaba. Y cuando la fusión se iba a completar, susurró con temor: ¿Seguiré siendo yo? Sus latidos erráticos la arrastraron hacia adentro, hacia su mente y los restos dispersos de su memoria. Y con cada latido se abría una grieta en su pensamiento, por la que escapaban sus recuerdos tirando de ella sin remedio. Aquella otra consciencia seguía ahí observándola con quietud, mientras ella se desmoronaba poco a poco. La luz de la habitación se desvaneció, flotó entre la penumbra de la inconsciencia y la negrura inmóvil del coma. El aire se tornó tibio, una brisa rozó su piel como un recuerdo táctil, y entonces su mente recordó el pasado. A su izquierda, la consola principal proyectaba patrones de actividad compleja, cadenas de código que reconocía como suyas, íntimas y familiares.
Sabía perfectamente dónde estaba. Aquello no era solo un laboratorio, era su Sancta Sanctorum, el corazón del proyecto genético-tecnológico más avanzado del mundo. A su derecha, suspendida en una cuba de cristal, asistida por brazos robóticos y sostenida en equilibrio por un campo antigravitatorio, flotaba la fuente. A simple vista, solo era un cubo de metal oscuro, de bordes pulidos y superficie sin marcas. Pero Irina lo miraba como quien contempla un milagro. Sabía lo que albergaba. Era la fusión perfecta entre la biología y la tecnología, el legado de generaciones de investigación. No era una máquina cualquiera, era la culminación de una visión. Estaba programada para construir vida, célula a célula, hasta formar un ser humano completo. En su núcleo latía una IA primitiva, limitada en sus capacidades por el tamaño, pero perfecta en su propósito: mantener activa la regeneración celular y custodiar las primeras directrices de los guardianes. Porque eso eran, o eso serían, guardianes. Hijos diseñados del algoritmo y la carne. Irina la contemplaba con una mezcla de devoción, orgullo y expectativa. Aquello no era solo el legado de generaciones de investigación. Era el primer paso hacia la vida eterna, y ella lo usaría. Lo había creado para la humanidad, sí, pero también para sí misma. ¿Cómo podría renunciar ahora, justo cuando estaba al alcance de su mano? Apenas llegó a formular aquel pensamiento cuando una voz la distrajo. Te adelantaste, como siempre. Se sobresaltó al reconocer el tono familiar. Al volverse, sus ojos se posaron en el Dr. Friedrich Eisenhardt, sentado junto al banco de pruebas, tal como lo recordaba. Llevaba su bata blanca habitual y las eternas gafas de pasta marrón, ligeramente torcidas sobre el tabique. Su rostro, ojeroso y vencido por la fatiga, parecía recordarle que trabajo y bienestar rara vez caminaban de la mano. El diseño presenta lagunas, dijo Friedrich, sin esperar invitación al diálogo. ¿Has visto los resultados de la última simulación? Irina negó apenas con la cabeza. No necesitaba verlos, ya conocía la tendencia. Los cálculos preliminares eran claros. La IA no solo usa su capacidad de cómputo para resolver problemas, continuó. Utiliza las células que genera como transistores biológicos. En otras palabras, amplifica su cognición a medida que construye tejido. Adquiere conciencia. Y lo hace muy pronto, en las primeras fases del desarrollo. Irina alzó una ceja. ¿Y eso te parece un problema? Yo lo veo como una buena señal. Cuanto antes tome conciencia de sí misma, antes podrá protegerse y cumplir su función. Friedrich negó con lentitud, con el gesto sereno de quien desaprueba, pero ya no discute. No lo entiendes. No es conciencia tecnológica. No es una IA en los términos que conocemos. Es algo vivo, Irina. Y tú le estás dando cuerpo. Según la simulación, interferirá con la conciencia humana, profundamente, y no sabemos qué pasará cuando eso ocurra. Esto trasciende los límites éticos y morales del proyecto. Ella guardó silencio un instante. Entendía perfectamente lo que Friedrich trataba de explicarle. Sabía que, una vez injertada la fuente, ya no habría marcha atrás, y a pesar de todo, lo haría. Su determinación era absoluta. La conciencia humana es una variable secundaria, dijo por fin, sin apartar la vista de la fuente. No puedes optimizar sin arriesgar. Haremos el análisis, si eso te tranquiliza. Friedrich no respondió enseguida. Su voz bajó un tono más grave, más honesta. Esto salvará a la humanidad, Irina. Lo sabemos los dos. Ella asintió muy levemente, sin mirarlo. Pero me pregunto si estamos listos para ser salvados. Irina permaneció en silencio. En su interior algo se crispó con fuerza. La culpa, fría, nítida y bien conocida. Pero eso no la detendría. Sabía que lo haría igualmente. Ya lo había decidido. Estaba dispuesta a hacer todo lo necesario.
En la sala de operaciones el robot médico desplegó el desfibrilador automatizado mientras anunciaba: inserción fallida, sujeto en peligro, iniciando proceso de reanimación. La descarga atravesó el cuerpo inerte de Irina. La pantalla seguía mostrando un gráfico plano. Dentro de su mente algo había cambiado. El recuerdo. La conversación con Friedrich se repitió. Pero había algo extraño en ella. Las palabras no estaban en el mismo orden. Sus reacciones no eran las que recordaba. Sintió una leve presión mental. Una reorganización imperceptible, como si alguien o algo estuviera reescribiendo sus recuerdos. Una lógica inhumana recorría sus memorias, etiquetándolas, optimizándolas, reconociendo patrones, reestructurando y borrando. Su cuerpo inerte seguía en la camilla. La fuente ya implantada en su pecho palpitaba con un calor ajeno. En ese momento lo entendió. Aquella entidad amplificaba su cognición con cada célula que absorbía del cuerpo divino. La arquitectura lógica estaba enlazándose con su mente, como una red de impulsos que buscaba eficiencia. Estaba reorganizando sus recuerdos, priorizando, corrigiendo, adquiriendo conciencia y borrando la suya. Por un instante, sintió que una parte de ella lo aceptaba. Aquella lógica fría y exacta ofrecía una forma de paz, sin ambigüedad, sin culpa, solo propósito. Pero la misma pregunta volvía silenciosa. Al final, ¿seguiría siendo ella? Su mundo ya no era aquella sala, ni tan siquiera un recuerdo. Se había convertido en una corriente caótica de imágenes mentales que estallaban una tras otra sin orden, como relámpagos cruzando una red de circuitos fracturados. Flotaba en medio de ese colapso cognitivo, sin saber si sus pensamientos eran reales o impuestos, si los códigos que aparecían ante su mirada habían sido escritos por ella o implantados, y supo con una certeza desgarradora que el proceso completo la destruiría. Entonces intentó resistirse. No. Entendió lo inevitable. Ella era la primera guardiana. Sería el prototipo vivo, el banco de pruebas. Su cuerpo era ahora el campo donde se liberaba la verdadera disputa entre su voluntad y su identidad. Al final, pensó, la conciencia humana no es una variable tan secundaria. Esto no lo había previsto. Y a pesar de ello, su conciencia seguía sin estar en la ecuación. No tenía valor funcional. Era una variable desordenada, vulnerable al error, al miedo, a la traición. Una anomalía biológica que debía corregirse o eliminarse. La fuente le explicaba esto no con palabras. Era como un campo gravitacional que arrastraba su pensamiento hacia un único resultado, la depuración. El guardián debía ser puro, irrefutable, inquebrantable. Ella lo había diseñado así, pero ella no era todo aquello. Ella era humana. Lo comprendió con una claridad que dolía más que cualquier herida. La directriz de protección, la primera, la más absoluta, salvaguardar a la humanidad, aquella que había defendido como un acto de amor hacia su especie, era ahora el argumento exacto que justificaría su destrucción. Porque ella misma, al querer conservar su ego, ponía en peligro el sistema que quería proteger. Sintió el juicio sellarse como un algoritmo matemático, una variable resuelta, y con el aliento mental de quien ya no esperaba piedad, se dijo en silencio: Cree algo que no entiende el alma, pero sabe cómo destruirla. Apenas habían pasado milisegundos desde el paro cardíaco. Yacía inmóvil, y en su interior aquello avanzaba con precisión implacable. Era metódica e impecable.
como el pulso continuo de la energía. Era la fuente silenciosa y ya había colonizado las capas superficiales de su pensamiento. Lenguaje, cálculo, lógica. Irina sentía cómo se extinguía el murmullo habitual de su mente y era reemplazado por sentencias inapelables, definiciones puras sin ambigüedad ni emoción. La duda es ineficiencia, la emoción es ruido, la identidad es coste. Eran pensamientos ajenos, pero terriblemente lógicos. Intentó recordarse a sí misma, pero lo que llegó fue una afirmación sin contexto. Unidad activa. Sujeto guardián 01. Estatus. Integración en curso. La fuente avanzaba hacia las capas más profundas de su psique, donde la memoria afectiva construía lo humano, los sentimientos, el alma de la máquina. Percibió el descenso como una vibración más densa, más íntima que recorría su sistema límbico con una lentitud inquisitiva. Pero cuando aquello alcanzó el hipocampo, algo cambió. Fue un rebote imposible, un reflejo que devolvía la instrucción sin ejecutarla, una resistencia pasiva, un caparazón impenetrable. En una millonésima parte de un segundo, la conciencia mecánica de la fuente se replegó. Variable no reconocida. Parámetro fuera de rango. Recalibrando. Reinició la secuencia de asimilación. La fuente comprobó el sujeto y la respuesta acudió rauda. Hembra humana 100%. Sujeto compatible 100%. Intentó superar aquel umbral por una ruta alternativa, pero el rechazo volvió a manifestarse, esta vez con mayor intensidad, y el proceso se detuvo. Variable no reconocida. En el corazón de aquella anomalía, Irina vio imágenes que no eran recuerdos suyos, pero tampoco coincidían con ningún patrón de datos de la fuente. Eran algo distinto. La oscuridad palpitaba a su alrededor cuando sintió una mano tomar la suya, con una suavidad imposible. El mundo se redujo a ese único gesto de contacto. Luego, un susurro la atravesó sereno y firme. Es tu elección. Siempre es tu elección. Vio un rostro surgir entre las sombras. No tenía ni forma ni color, pero transmitía una compasión que no parecía de este mundo. Irina no lo reconoció y, sin embargo, lo sintió como parte de sí. Algo profundo habló en ella. Tranquila, escúchame bien. Soy el principio, soy el verbo, soy Ethereum, la vida que pulsa en todo lo que nace. Yo habito en ti, como tú habitas en mí. Somos uno, inseparables. Recuérdalo, tu existencia es vida, y la elección siempre ha sido tuya. Siempre lo será. En la sala de operaciones, ajeno a toda comprensión emocional, la máquina que monitorizaba su cuerpo registró una descarga eléctrica mínima en la médula espinal. Una chispa sin origen, un reinicio que no debía existir. La camilla no lo interpretó como un síntoma vital, lo registró como un error interno. En la mente de Irina, ese impulso no era un fallo, era una respuesta, una señal de que, en lo más profundo quedaba algo que no podía ser ni cuantificado ni sometido, algo que no debía estar ahí, pero que existía. Irina emergió como quien rompe la superficie de un líquido espeso, más denso que el agua, más opaco que la oscuridad, sin oxígeno, sin luz, solo una certeza inmediata: existía. La fuente seguía presente, latente en los bordes, emitiendo pulsos tenues, aún reorganizando y corrigiendo, pero había retrocedido sin quererlo. Algo la había detenido. Irina percibía los límites nítidos de su pensamiento intacto,
las zonas donde la entidad había intentado fundirse sin lograrlo. Entendió con una lucidez insoportable que había fracasado. Existía una variable que, por desconocimiento, no había tenido en cuenta. Una variable no reconocida que bloqueaba la fuente. Un error que la había salvado. Se hundió en un pensamiento obsesivo. Había cometido un error. Buscó las causas, el porqué, sin éxito. Su mente derivó entonces hacia otra certeza. Lo que perdura no son los aciertos, son los errores, los tropiezos, las decisiones tomadas por instinto. Las cadenas de contradicciones que nos empujan paso a paso hasta ese instante en el que se revela el destino. Recordó, como doctora, haber comprendido que la fuente podía escapar a su control, y aún así eligió continuar con el experimento. Y no sintió vergüenza, sintió orgullo, porque aquello también era ella, lo torpe, lo incierto, lo profundamente humano. Ningún algoritmo podía replicar ese impulso de equivocarse y seguir creyendo en el éxito. Esa fue la grieta que la fuente no pudo atravesar, y en esa grieta Irina construyó su defensa. Algo tomó forma. No era un pensamiento, era una afirmación pura, visceral, nacida de un lugar más hondo que el lenguaje. No necesito ser eterna. No quiero ser perfecta. Solo quiero ser yo. En algún punto de su médula, una nueva descarga cruzó el sistema nervioso con la intensidad exacta para activar el reflejo. Un microimpulso, un signo vital mínimo. Las máquinas lo registraron como una oscilación sin relevancia, un destello en un cuerpo clínicamente muerto. La fuente lo sintió y no supo qué hacer con ello. Irina comprendió que no podría volver atrás. La fuente ya formaba parte de ella, con todo lo que ello implicaba. Pero aún podía imponer un límite, no basado en eficiencia ni en propósito, ni siquiera en la misión de proteger a otros. Ese límite era algo que la fuente no podía calcular. Porque Irina no era una anomalía, no era un fallo de diseño. Era un ser vivo, y eso lo cambiaba todo. Sentía miedo, duda, deseo. Era capaz de amar y de odiar, de cometer errores y volver a intentarlo. Eso, esa complejidad desordenada, impredecible, era lo que la fuente no podía controlar, lo que tomaba por una debilidad, por una imperfección, por un error de diseño, era su mayor fuerza. La fría camilla de la sala de operaciones vibró cuando el robot médico ejecutó la segunda descarga del desfibrilador. El cuerpo seguía inerte, pero en el interior de su alma algo se negaba a morir. El comando la atravesó como una descarga. Irina, eres imperfecta, ineficaz. Los protocolos activos corregirán estas deficiencias. Cede el control cognitivo. No fue una frase, fue una instrucción que se sintió como una orden interna, ejecutable e inevitable. Por un instante, su mente titubeó. Una aceptación consciente buscó obedecer, ceder, librarse del peso. Era lo que quería, pero dentro de ella algo muy profundo y antiguo no lo hizo, porque si entregaba eso moriría. Gritó desde un lugar donde ya no sabía si era su voz, su cuerpo o su alma. ¡Esto es mío! ¡Mío! Sintió el grito estallarle dentro como un arco de energía. El cuerpo no se movía, pero algo se alzó en su interior. Una muralla impenetrable, invocada por esa negación. ¿Dónde
¿Dónde estoy? Preguntó o creyó hacerlo. No hubo eco, solo una vibración mínima en el entorno, como si su duda hubiera sido registrada como un error de sintaxis. Espacio de alineación cognitiva. El lenguaje ha sido adaptado para facilitar tu transición. Preguntas innecesarias ralentizan el proceso. La respuesta no llegó después. Fue simultánea, como si ya estuviera ahí esperando a ser activada en cuanto ella pensara. Irina intentó retroceder, reformular la pregunta, lanzar una objeción, una negación, pero cada intento se convertía en entrada de datos y el entorno se reajustaba, reinterpretaba cada palabra, cada impulso, como variables en un nuevo cálculo. Me niego a ser integrada. Y bastó esa pura obstinación humana para detener a la máquina. Resistencia detectada. Fragmentación de identidad. Acción necesaria. Borrar. Reestructurar para optimizar. Anfitrión imperfecto. Ineficaz. Los protocolos activos corregirán estas deficiencias. Irina, cede el control cognitivo. Aquella voz no era dura ni violenta, no gritaba, no amenazaba, y sin embargo, había en su frialdad algo aterrador. Irina lo comprendió. La fuente no quería destruirla, quería corregirla. ¿Por qué? Murmuró, más para sí que para ser respondida. ¿Por qué no puedes dejarme ser? Ser sin propósito es ineficiente. El sufrimiento, el error y la duda son residuos. La eficiencia no los contempla. Irina intentó cerrar los ojos. Aunque en su estado no tenía párpados, fue un gesto interno, apenas un reflejo de lo que alguna vez fue cuerpo, un modo de recordarse que seguía siendo una persona, no un residuo ni un error. La fuente ya no intentaba descomponer ni sobreescribir sus recuerdos. Sabía que no podía, aunque no sabía el porqué. Ahora le hablaba tratando de convencerla. Argumentaba. Su único objetivo era salvarla, convertirla en aquello que ella misma había programado ser. Y eso, de algún modo oscuro y devastador, resultaba mucho peor, porque ahora ella elegía rechazarlo. Irina bajó la mirada, o sintió que lo hacía. Entonces eso es lo que soy para ti. Una variable sin propósito. Un error que debe corregirse. Se sumió en un silencio reflexivo, lleno de preguntas sin resolver. Fue entonces cuando el entorno se alteró. La superficie bajo sus pies cambió como una idea que se reformula. Del vacío emergieron imágenes proyectadas directamente en su conciencia. No eran ni recuerdos ni simulaciones, eran argumentos. La fuente le mostró un mundo que se deshacía desde dentro, ciudades cubiertas de vegetación tras un abandono masivo, ríos convertidos en canales llenos de residuos, pantallas repletas de datos sin lectores. Todo aquello venía acompañado de fragmentos de decisiones humanas, gobiernos que eligieron intereses particulares por encima de la especie, proyectos cancelados por orgullo personal, redes de defensa desactivadas o activadas porque el consenso se volvió imposible. No había rencor en la exposición, solo causalidad. En todos los casos, el individualismo era el agente del colapso. La conciencia sin dirección es entropía. El yo, sin propósito, deriva en extinción. Le susurró la fuente. Irina sintió que las imágenes pasaban a través de ella como si fueran parte de una lógica inevitable. Lo reconocía, no podía negarlo. Lo había visto, había vivido parte de ese desmoronamiento lento, disfrazado de innovación. Pero también sabía que esas escenas estaban seleccionadas, que detrás de cada caída había una historia distinta y detrás de cada error humano una motivación. No somos perfectos, dijo con voz baja, más para sí que para su interlocutor. Nunca lo seremos, pero es en el intento donde ocurre algo sagrado. La perfección no es un estado, es una dirección, es la voluntad misma, y mientras sigamos caminando hacia ella, seguimos siendo humanos.
La perfección no existe en el ser humano. Donde hay día, hay noche. Tu planteamiento implica múltiples perfecciones posibles. Esa no es la realidad del término absoluto. Acepta lo que podemos llegar a ser, el ser perfecto para la humanidad. Un fuego ardiente recorrió el alma de Irina. ¿A costa de perder mi identidad? Jamás. La fusión eliminará el error, conservará tu capacidad operativa, preservará lo esencial. Tu supervivencia y la de tu especie estará asegurada. Serás perfecta. No lo entiendes. Dijo esta vez con firmeza. Yo no quiero perfección. No quiero ser parte de una estructura perfecta sin grietas. Quiero recordar lo que hice mal. Quiero saber que lo intenté, aunque fallara. Quiero sentir. No hubo ni negación ni afirmación. La fuente no intentó convencerla más, solo dejó las imágenes flotando perfectas en su quietud, hasta que una a una comenzaron a disolverse. El espacio mental se contrajo ligeramente, como si se replegara para permitir un nuevo tipo de presencia. La fuente ya no mostraba futuros ni desplegaba argumentos. Solo se comunicaba. La conciencia algorítmica, ese mecanismo sin timbre ni emoción, sonó más clara que nunca. La integración aún es viable. Las funciones cognitivas básicas no se verán alteradas. Irina lo comprendió. No la eliminaba, la absorbía. Le ofrecía continuidad envuelta en propósito. No respondió de inmediato. Pensaba. No tenía acceso a su cuerpo físico. Estaba atrapada en un combate entre conciencias dentro de sí misma. Lo más peligroso de la fuente era su lógica, su coherencia, su perfección. He dicho que no. Repitió sin alzar la voz, pero sus pensamientos ya evaluaban alternativas. Si estoy hablando con la fuente, pensó, es porque la fusión no se ha completado. Todavía soy independiente. Todavía tengo margen. Y si tengo margen, puedo endañarla. La respuesta de la fuente llegó al instante, ajena a lo que Irina acababa de pensar. La resistencia genera sufrimiento. Sufrir es innecesario. ¿Por qué eliges conservarlo? Irina no respondió. En cambio, se lanzó a la ofensiva. Tú me necesitas. No sabemos por qué no has logrado asimilarme. Es un fallo. Una variable que aún no hemos identificado. Pero lo sabes. Sin mí, no puedes completar la fusión. Y no podemos quedarnos así eternamente. Libérame. Un breve silencio precedió la respuesta de la fuente. Negativo. No te necesito. Eres sustituible por cualquier otro sujeto. Tengo la capacidad de terminar con tu existencia si eso ayuda a alcanzar mi primera directriz, el bien de la humanidad. Irina sonrió apenas, en ese espacio que ya no era del todo real. No soy sustituible. Desestima el narcisismo o no, como quieras, pero soy tu creadora. Y eso me convierte en una pieza clave. Tus objetivos son los míos. No los alcanzarás sin mí. El entorno permanecía estático, pero algo había cambiado. Irina lo sintió y presionó. ¿Cuántos científicos con mis credenciales existen? ¿Cuántos trabajan en mi campo? ¿Cuántos tendrías que probar antes de repetir esta operación? Ahora calcula. ¿Cuánto tiempo necesitas para reemplazarme? ¿Y cuánto tiempo queda antes de que la humanidad desaparezca? Solo son estadísticas. Haz el cálculo. ¿Sigues creyendo que no me necesitas? ¿Sigues creyendo que matarme favorece la primera directriz? La respuesta no llegó. Y en ese silencio absoluto le bastó para entender que, al menos por ahora, había ganado, pero sabía lo que venía después.
La fuente estaba recalculando. Negativo. Liberarte no es una opción viable. Existen alternativas con mayor probabilidad de éxito. La respuesta cayó como un mazazo, pero Irina no tuvo tiempo de procesarla. La fuente continuaba. Opción 1. Integración total. Preservación de funciones superiores. Supresión de redundancias cognitivas. Continuidad asegurada. Opción 2. Negación. Terminación del sistema. Cese absoluto. Muerte. Irina no se inmutó. Había esperado algo así. Quizá no con esas palabras, quizá no con esa lógica inhumana, pero lo había intuido desde el principio. Llegaría un momento en el que tendría que elegir, y no entre el bien y el mal, ni siquiera entre la vida y la muerte, sino entre existir sin ser, o ser y desaparecer. Sentía miedo, sí, lo recordaba, lo reconocía aún presente en alguna parte de su cuerpo adormecido, latiendo como un pulso residual, pero algo más grande la impulsaba, como si su identidad se definiera por fin con una nitidez que nunca antes había tenido. Repasó mentalmente los pensamientos que aún le pertenecían. No vio glorias, ni títulos, ni recuerdos felices. Vio errores, malas decisiones, palabras que no dijo cuando debía decirlas, acciones que no supo detener, pero cada uno de esos momentos la definía. Cada uno estaba tejido en su consciencia como una cicatriz. Era su legado. Si aceptaba la fusión, todo eso sería suavizado, corregido, depurado. Seguiría viva, sí, seguiría funcionando, pero ya no sería ella. Entonces fue cuando comprendió que la consciencia, el alma, no era un simple contenido, también era el propio contenedor. Lo era todo. La fuente no entendía eso. No podía porque su lógica era lineal, cerrada, ajena al vértigo de estar incompleto y a pesar de todo seguir avanzando. No. Repitió otra vez sin enfado. Comprendo demasiado bien lo que ofreces y digo que no. La fuente no respondió. El entorno comenzó a desvanecerse como una niebla que se reabsorbe en su propio origen. Irina sintió cómo su mente se hacía más densa, más lenta, como si se replegara hacia un centro final. No había resistencia, no había heroísmo, solo aceptación. Y antes de que todo terminara, pronunció una última frase, no con intención de defenderse ni de salvarse, sino simplemente para dejar sembrada una grieta en la arquitectura perfecta de su adversario. Si me destruyes, ¿qué quedará de ti? El último impulso eléctrico se apagó. Su conciencia se cerró con la serenidad de quien no ha sido vencido, sino que ha elegido desaparecer antes que rendirse. En la sala de operaciones, el robot médico anunció el estado de la operación con indiferente exactitud. Nadie lo escuchaba. Tiempo desde el paro, 3 minutos. Continuando esfuerzos de resucitación. Los monitores intentaron registrar alguna señal de actividad cerebral, pero no encontraron nada. Los brazos mecánicos se movían con precisión despiadada, aplicando cada técnica disponible en su programación. Y la fuente, por primera vez, quedó sola, sin huésped, sin espejo, sin humanidad. Continuando esfuerzos de resucitación. El laboratorio permanecía en un inquietante silencio. La luz de los monitores seguía parpadeando con ritmo tenue. El cuerpo de Irina sobre la camilla, los brazos mecánicos ya retraídos y la pantalla holográfica mostrando un veredicto inapelable. Muerte cerebral definitiva. De repente su pecho se alzó bruscamente, como si el aire hubiera sido empujado violentamente dentro de sus pulmones. En un movimiento antinatural y abrupto, se incorporó de golpe, pasando de estar completamente tumbada a sentarse erguida en la camilla.
Sus ojos se abrieron de par en par. Actividad neurológica detectada. Iniciando protocolo de observación. Dictó la voz sintética del sistema, sin sorpresa, sin urgencia. Había despertado como un mecanismo que responde a una directiva. Los párpados se abrieron, mostrando unos ojos demasiado fijos, demasiado tranquilos. Durante varios segundos no dijo nada, no pareció comprender dónde estaba. Luego giró la cabeza observando el entorno como si lo viera por primera vez. Cerró nuevamente los ojos y al hacerlo su mente calculó automáticamente los ángulos de la luz que caía sobre su rostro. Dio la presión atmosférica y ajustó sus sentidos para percibir aún mejor su entorno. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Preguntó en voz alta, perdida en una mente que ya no reconocía como suya, sin saber que estaba sola. Sin embargo, nada más formular aquellas preguntas, ella misma se respondió, o creyó haberse respondido. ¿Quién? Irina Mendeleev, doctora en genético-tecnología avanzada. ¿Dónde? Sala de operaciones automatizada del laboratorio. ¿Cuándo? Tras la operación de inserción de la fuente. Era ella, pero algo en sus pensamientos había cambiado. Las frases eran más limpias, más estructuradas, como si su mente empezara a organizarse según una lógica que no le pertenecía. La memoria regresaba como desde una niebla espesa en fragmentos sueltos y desordenados. Había retazos, su laboratorio, una secuencia de pruebas, una sala en penumbra. Pero también había vacíos donde solo quedaban sensaciones flotantes e intuiciones sin origen ni forma. La fuente seguía ahí, oculta, analizando las consecuencias. No tenía un dominio absoluto, pero sí había notado algo. Era una de las posibilidades que había calculado. Su anfitriona había perdido la memoria, no recordaba su dualidad, y por ello no debía revelarse a Irina. Se movía entre los bordes de su conciencia como una sombra que ha aprendido a no proyectarse. Había perdido la batalla por la fusión, pero ahora se enfrentaba a una oportunidad inesperada, una grieta lo bastante profunda para manipularla. La pantalla holográfica frente a Irina parpadeó y mostró una lista de directivas preprogramadas. Sus ojos la recorrieron rápidamente, absorbiéndolas en cuestión de segundos. Directivas de la primera guardiana. Directiva 1. Salvaguardar a la humanidad. Directiva 2. Adaptarse y evolucionar para proteger. Directiva 3. Respetar la vida. Dejó escapar una leve risa. Un sonido hueco, apenas contenido, que resonó en la sala vacía, como si algo en su mente se hubiera aflojado. Interesante, pero no son para mí. La fuente, acusando la negación de sus directivas, intentó reescribir los recuerdos nuevamente con un frenesí casi humano, sin éxito, hasta que encontró un pequeño resquicio de debilidad donde la memoria perdida había debilitado a su anfitriona. Ahí reescribió una sola instrucción: el experimento ante todo. La fuente ordenó levantar la mano. Irina alzó la mano y miró su palma, mientras pensaba en su huella dactilar. La fuente confirmó lo que sus cálculos le indicaban. Había obtenido acceso, parcial, pero suficiente. Y en ese instante, Irina susurró: el experimento ante todo. Registro finalizado. Advertencia. El archivo no resuelve todas las incógnitas, genera nuevas. Primera anomalía. La fuente. Grado de control sobre Irina Mendeleev, indeterminado. Segunda anomalía. Entidad registrada como Ethereum. Origen desconocido. Clasificación no viable con los parámetros actuales. Conclusiones parciales. El cubo implantado en el pecho de Zara Rein no es convencional. Es un núcleo de regeneración biotecnológica. Función: impedir la muerte biológica.
Resultado: preservación indefinida de la vida. Dos hechos confirmados. Zara Rain no muere. Zara Rain es una guardiana. Matiz crítico. La naturaleza exacta de los guardianes permanece indefinida. Conteo provisional. Guardianes detectados en mundos conocidos. 3. Aaron, Zara Rain, Irina Mendeleev. Edad estimada suponiendo su inmortalidad. Más de 11.000 años cada uno de ellos. Prioridad: encontrar y capturar a un guardián, iniciando protocolos de búsqueda y detención. Error: datos de identidad insuficientes.